Buenos días, ¿cómo amanecieron? Supongo que bien, nuestro saludo. Un abrazo y les sigo manifestando mi cariño, mi amor, que estén muy, muy, muy bien. Les voy a decir tres cosas muy importantes que las deben tener bien en cuenta. Uno, las notas del primer periodo, quiero que lo tengan bien claro, mis hijos. Esas notas del primer periodo, su profesor las dejó hechas. Deben tener en su cuaderno la tarea o las tareas que les calificó. Se las entregó a la coordinadora Yolanda. Yolanda tiene esas notas. Y ella me las envió únicamente para ponerlas en la planilla, para subirlas a la plataforma. Entonces yo del primer periodo no les puedo dar razón que porque sacaron esa nota o porque no la tienen. Lo más triste, mis hijos, es que la mayoría, más de 20 niños, no le entregaron la tarea al profesor. Entonces, hasta ahí estamos claros. No le entregaron tarea al profesor, quienes no le entregaron. Ahora, si hay algún problema, lo tienen que arreglar con la profesora Yolanda, que ella sí tiene forma de comunicarse con el profesor. ¿Listo? Uno. La siguiente es como una quejita, me siento como muy triste porque yo les envié el contenido para que investigaran sobre descubrimiento y conquista de América. ¿Y qué pasó? No sé si fue que no hicieron bien la investigación, no hicieron bien la consulta, leyeron y no escribieron en su cuaderno, y entonces ahorita cuando me mandan el cuestionario no responde a los tiempos que tuvieron. Es un mes casi completo para resolver ese cuestionario. Primero hacen la consulta y ahora el cuestionario. Pero resulta que me están saliendo los cuestionarios con 2.5, 2.8. Entonces, muy grave porque no consultaron. Entonces, por favor, hacer esa corrección. Tercera cosa que les quede muy, muy, pero muy clarita. ¿Cuál es? Como van perdiendo tantos el cuestionario, entonces les hago una propuesta. ¿Cuál es? Que los niños que saquen en el cuestionario de este periodo 4, si perdió el cuestionario, se lo subo a 3. Ya sería 4 y 3, 7, ya van pasando. Entonces, sí, hacemos ese trato. Vamos a quedar en que ustedes van a consultar, tienen que leer mucho. La historia es muy amplia, es muy complicada para entenderla, para desarrollar, para concluir, para generalizar. Se tiene que tener una gran cantidad de lectura. Y no olviden esto, dijimos que cada periodo de la historia tiene una intención. La intención de esta época contemporánea, de esta edad contemporánea, tiene una razón. ¿Cuál es la razón? La intelectualidad. Porque ya dijimos que en la primera etapa que hizo el hombre, reconocer las cosas. En la segunda, la iglesia tenía la función, que es la que estamos viendo ahorita en nuestra clase, es una función de desarrollar el espíritu. En la espiritualidad del ser humano. Y en la tercera es aprovechar todo lo que tiene la tierra, de toda la industria, para convertirlo en industria, transformar eso y vivir bien. Y este periodo, esta etapa, se llama el desarrollo intelectual. Por eso tú puedes y tienes que aprender a trabajar solito. No tengas disculpas, estás en la casa, nadie te está interrumpiendo. Entonces, por favor, aprovecha este tiempo, lee, aprende, comprende. Lo que no entiendes, vuelve a mirarlo, vuelve a hacerlo. La función de este periodo es eso. Por eso se fue a la luna, por eso ya les dije la vez pasada, no el genoma humano, todos los descubrimientos que se han hecho para ir a la luna, ir a Marte. Nos vamos a ir a vivir a Marte, y si tú no tienes información de lo que ha sido el pasado, de cómo estás viviendo este presente, pues va a ser grave. Entonces, mis hijos, esto no es una clase, también que les quede claro, no es una clase, es como una llamada, una videollamada, para decirles cómo tienen que quedar su trabajo para que aprendan. Yo les mandé la guía, les voy a mandar la guía, y en la guía dice claramente qué tienes que hacer. Sin embargo, te traje un cuadro, y que no olvides que estamos trabajando solo América. Y vamos a trabajar solo América. Mire, acá dice
América hispana, es decir, la América que fue colonizada por los españoles, porque el otro mes vamos a mirar la colonización ya inglesa, holandesa, francesa, todas esas otros europeos que vinieron. Por favor, solamente vamos a investigar, a consultar la América, que fue generalmente la América Latina, o sea, desde México para abajo, que fue donde los españoles se establecieron. Ese es el tema que vamos a desarrollar, que les quede muy claro. ¿Y qué vamos a trabajar de eso? Por favor, no hagan lo que me hicieron con Conquista, mis hijos. Con Conquista, ¿qué hicieron? ¿Qué es la conquista? Conquistar a algo o a alguien. No, mis amores. ¿Qué es el descubrimiento? Descubrir algo. No, porque el descubrimiento, por eso no pudieron contestar. Dijimos, la conquista se dio en 3 etapas. Les escribí las fechas para que ustedes escribieran ahí quiénes, cómo y cómo sucedió esa conquista. Pero no lo hicieron así, sino que me escribieron cosas que ni siquiera tienen relación con eso. La otra pregunta que dice que qué relación tiene tal cosa, 3 cosas les daba a veces el sitio, un nombre y un hecho, y que qué relación tenía esas 3 cosas con la conquista de Argentina, con la conquista de Chile, con la conquista de Perú. No lo pudieron hacer, ¿por qué? Porque no consultaron las 3 etapas en las que se conquistó América, y entonces no se puede desarrollar el cuestionario. Por eso aquí me tomé el trabajo, 1, de decirles esto, aquí, habladito. Segundo, está escrito en la guía paso a paso, como se lo voy a mostrar acá, mis hijos. ¿Cómo es? Entonces, la colonia americana. ¿De cuál colonia americana estamos hablando? De la que los españoles colonizaron. La que los españoles colonizaron. ¿Listo? ¿Qué vamos a investigar de eso? De eso vamos a investigar. Cronología. ¿Qué van a escribir en cronología, mis hijos? En cronología van a investigar o van a escribir lo siguiente. Miren, chicos, aquí en cronología, si no se acuerdan de lo que hemos dicho en el año pasado, cronología hace referencia a el tiempo, a las fechas. Esa es cronología. Además de cronología, ustedes pueden escribir aquí ciudades, lugares, etcétera, etcétera. ¿Listo? Economía. En economía son 6 puntos, 7 puntos mínimos que pueden tener en cuenta. ¿Cuáles son esos? Primero, ¿cuál es la tierra? ¿De quién es la tierra? ¿Quién es el dueño de la tierra? ¿Quién posee esa tierra? ¿Qué herramientas? No se preocupen que escriba aquí incompleto porque allá en la guía está. En la guía está. Herramientas que utilizaron para ese trabajo. Está cómo era la agricultura, cómo era la ganadería, cómo era la minería, cómo era la industria, cómo era el comercio y qué vías de comunicación utilizaron, qué moneda tenían para hacer esas transacciones. Entonces, ¿de agricultura qué? De agricultura, pues, ¿cuáles fueron los productos? ¿Cuáles fueron los productos que utilizaban, los productos que cultivaban acá? Y de esos productos, ¿cuáles se llevaron para España? Y de España, ¿cuáles trajeron para América? ¿Sí? Eso es lo que tiene que saber muy bien. 2, en la ganadería. ¿Cómo fue la ganadería? Acuérdense que dijimos que la ganadería aparece hasta que vinieron los españoles. Entonces, ganadería. ¿Qué clases de ganado teníamos? Entonces, los trajeron de allá. Entonces, ese es un producto que trajeron de allá. La minería. Acuérdense también que la minería fue lo fundamental para ellos. ¿Qué clases de minerales y qué se hicieron, qué se trabajó con esos minerales, ¿no? Aquí, entonces, la industria. Estos productos agrícolas, ganaderos, mineros, ¿en qué los transformaron? ¿En qué los transformaron? ¿Transformaron algunos de esos productos? Claro, por ejemplo, el oro. Los transformaron haciendo joyas. En la ganadería,
aprendieron a hacer la leche, aprendieron a transformar. Entonces, estos productos los comienzan a transformar. Entonces, esa es lo que se llama la industria. El comercio es vender y comprar, ¿sí? Vender y comprar. ¿Qué compraron? ¿Qué vendieron? ¿Cómo vendieron eso? ¿Fue positivo? ¿Fue bueno ese comercio? Les impidieron, acuérdese que se impidieron. Hay una cantidad de palabras que tienes que investigar para que puedas entender. Entonces, ojalá que hicieras un glosario en cada uno de estos, que también hicieras un glosario para que puedas entender cada palabra de acá, ¿sí? Monopolio, por ejemplo. ¿Qué fue eso del monopolio? ¿Qué eran las estancias en la tierra? ¿Qué eran las estancias? ¿Qué eran las plantaciones? Toda palabra que vayas encontrando, investígala. Vías de comunicación, esos productos, ¿por dónde iban y por dónde venían? Por ejemplo, había una pregunta en el periodo, en la guía pasada, que era que si el Mediterráneo siguió siendo la única vía de comunicación entre las colonias o entre América y Europa. No la pudieron contestar porque no leyeron, porque la vía principal en este periodo comienza a ser el Atlántico. Por acá van y vienen. Aquí en estas vías de comunicación, en el comercio, por ejemplo, tienen que saber que no se podía ir sino 2 veces a España y volver 2 veces. Entonces cogieron flotas, se llamaban flotas. No es flota de, profesora, ¿cómo se va a ir uno en una flota por el mar? Se llamaban flotas porque era unir varias embarcaciones e irse con esos productos o esos elementos para España y traer de allá lo otro que iban aquí a vender. La moneda, ¿qué tipo de moneda? ¿Qué monedas aparecieron en este periodo? Eso es todo lo que ustedes tienen que investigar, no es solamente decirme economía, era buena la economía o era mala la economía, porque ahí no van mis hijos. Política, en la política. Entonces, ¿cómo está dividido el territorio? Así como ahorita estamos aquí en Colombia en departamentos, aquí cómo estaba dividido en la época colonial, cómo estaba dividido el territorio de América. Acuérdese que dice allá que era por virreinatos, pero cada virreinato tiene unas gobernaciones, tiene unas capitanías, tiene unos pueblos. Entonces eso es lo que usted tiene que averiguar, investigar. ¿Cómo se dividió el territorio americano? ¿En qué se dividió el territorio americano? También, ¿qué leyes, qué normas se estipularon? Allí, por ejemplo, ustedes lo investigaron en la colonia, hablamos, por ejemplo, de las bulas papales. Esas son unas normas, son unas leyes escritas. Y el único que tenía poder era el Papa en esa época, por eso escribió esas bulas papales. Entonces aquí, en lo político, son todas las leyes. Allá está en su guía, cómo está dividido el territorio y todos los conflictos que se dan con los grupos, los encuentros que tienen, las guerras, y fuera de eso, los que se dan con otros, con los extranjeros. Por eso ahorita vamos a hablar de los portugueses, los holandeses, los ingleses, los franceses, que ellos también querían cogerse en todas las riquezas que estaban acá, en América. División, entonces, en lo político. En lo social es importantísimo que sepas cuáles son esas clases sociales que se dieron. Desde que el hombre se organizó, no tenemos sino 2 clases, una que manda y otra que obedece, una que hace que se cumplan las leyes y otro que deja que se cumplan las leyes. Entonces, aquí tenemos una gran cantidad. Yo les envié un cuadrito donde hay unos cuantos, pero si pudieran ir al museo del 20 de julio que queda allá en la 7ª, allá van a encontrar como 50 mestizajes. Entonces aquí, ¿cuáles son las clases sociales? ¿Qué las caracteriza a cada clase social? ¿Qué lo caracteriza a cada clase social? ¿Qué funciones cumplía cada clase social? Porque cada clase social tenía una función a nivel económico, a nivel político. ¿Cuáles eran sus costumbres? ¿Cuáles eran sus atuendos? ¿Qué festejaban? ¿Ya? Bueno, en ciencia, la primera cosa que los seres humanos, cuando se organizaron, la ciencia que desarrollaron fue la ciencia de la astronomía. Entonces, acá astronomía, matemáticas, biología,
con Marco Polo, que no me dijeron nada de Marco Polo bueno, fue la geografía. La geografía. La geografía que se desarrolló acá en América fue impresionante para el resto del mundo. La botánica, por eso se hizo la expedición botánica, que no fue solamente en Colombia la expedición botánica, también hubo expedición botánica en otros lugares de América, como en México, como en Perú, donde se desarrolló enormemente la botánica. Fauna, flora, aprendieron a conocerse en todas las especies que habían en estos parajes de América tan desconocidos. Arte. En arte, ¿qué vamos a ver? Cantos, danza, pintura. Ellos acá, lástima que no tenemos esa oportunidad de mirar cómo se desarrolló aquí la pintura. Eloy Valenzuela, que fue uno de los grandes pintores acá de Colombia, pero también en Perú, en México, se dieron importantes personajes en el desarrollo de la pintura. ¿Qué cantábamos? ¿Qué cantaban las personas de América en ese periodo de la época colonial? ¿Qué cantaban? ¿Reggaetón? No. Averigüe y verá qué cantaban. Entonces, por favor, danza, canto, baile, poesía. ¿Qué tipo de poesía teníamos? Y por eso pasamos aquí a literatura. Literatura, ¿qué escribieron? ¿Quiénes escribieron? ¿Qué obras? ¿Qué obras de estos personajes que fueron por los españoles descubiertos aquí en América? ¿Hubo algún indígena que llegó a escribir alguna obra? Sí, y no solamente en Colombia, en México, en el Perú. Les doy el nombre del señor Garcilaso de la Vega para que investigue. Literatura, ¿qué tipo de escritos hay acá? ¿Qué obras? ¿Quiénes las escribieron? ¿Y qué dice cada una de esas obras? ¿Qué dice cada una de esas obras? Así mínimo, resumido. Para que tú puedas hacer este cuadro, tienes que leer y leer y leer mucho para que te queden aprendidas estas cosas, ¿ya? En educación es importante, pero muy importante, que sepas cuál es el primer colegio, la primera universidad de cada uno de los países de América. Se dieron esas universidades en todas partes de América. Se dieron esas universidades en todas partes de América. Es lo que tienes que investigar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama cada una de las universidades? ¿Qué planes de estudio tenían? ¿Quiénes podían estudiar? ¿Quién enseñaba? ¿Cómo enseñaban? ¿Dónde enseñaban? ¿Los colegios eran iguales? ¿Eran los mismos que hoy tenemos en día? No, todo ha tenido que evolucionar. Por eso tú tienes que describir y decir qué es lo más importante en cada una. La iglesia. La iglesia en la anterior tenías que decir qué comunidades vinieron a América. Por eso comenzamos con Colombia, para que con Colombia tú puedas manejar, porque está muy cerquita de ti. Colombia, conoces desde primaria, te enseñan una cantidad de cosas. Entonces, por eso seguimos con América. Mire que cuando lleguemos al antiguo continente va a ser un poco más complicado, porque tienes que aprender de 3 lugares del mundo, de Europa, de Asia y de África. Por eso vamos de lo pequeñito a lo grande. Si hubieras hecho muy bien el trabajo de Colombia, ahorita, como dicen ustedes, pan comido. Pero si no lo hiciste, se te va a ir complicando cada vez que vayamos subiendo. En la iglesia, ¿qué tienes que saber de la iglesia? Entonces, las órdenes religiosas que vinieron, ¿qué órdenes religiosas vinieron? ¿Qué hizo cada una de esas órdenes religiosas? ¿Dónde se establecieron? ¿Qué diócesis crearon? ¿Qué parroquias? ¿Quiénes tenían, qué curas, qué sacerdotes tenían derecho a tener determinadas posesiones? ¿Cuáles eran los impuestos que ellos pagaban? También tienes que saber los colegios que ellos fundaron, porque ellos también fundaron colegios, fundaron universidades,
eh, fundaron universidades y se establecieron en distintos lugares de América con funciones muy específicas. Y la pregunta ya, por ejemplo, es eso, ¿no? Yo les preguntaba en la anterior, ¿qué pasó con la iglesia durante estos periodos? Que ellos tenían esa función que les he dicho. Entonces, aquí en la iglesia tienen que hablar muy bien del patronato regio. ¿Qué fue eso del patronato regio? Cuando yo les pregunté en el anterior cuestionario que por qué el Papa era el que le daba o establecía quién era el dueño de la tierra, porque en este periodo el Papa era el único que tenía poder tanto político como económico y demás. Entonces él era el único que podía decirle, inclusive al rey de España, al rey de Portugal, este pedazo es para usted y este pedazo es para usted. Y decía que mediante qué aspecto jurídico. Y tú tenías que haber dicho con las bulas papales y nombrar cada una de las bulas papales por la cual le dio la tierra a los españoles y con cuál bula papal le dio la tierra a los portugueses, que ellos eran los únicos que habían hecho exploraciones. Los portugueses por todo alrededor de África y los españoles que cruzaron el Atlántico. Bueno, de la iglesia, entonces, es muy importante este periodo para entender lo que está sucediendo ahorita con la iglesia en todo el mundo. Bueno, después de que has hecho toda esta investigación, toda esta lectura, todas estas cosas concretas que te quedaron en la cabeza, para cada cuadrito, mira, vas a escribir una conclusión. O sea, ¿qué te quedó de cada uno de estos? ¿Listo? Profe, pregunta, ¿esto dónde lo hacemos? ¿Lo enviamos? ¿Qué hay que hacer con este trabajo? Bien, la pregunta es la siguiente, la respuesta a esa pregunta. No lo van a enviar. ¿Por qué razón? No se envía. No se envía. ¿Por qué razón? Porque es un contenido muy, pero muy amplio, demasiado amplio. Las personas que en el periodo pasado me hicieron la tarea completa, me mandaron completa, puedo decirle que completa, me mandaron hasta 180 hojas, porque eso es lo que eso es. Dígame, para hablar de cada uno de estos aspectos, hay libros y libros y libros y libros y libros y libros. Entonces, es muy amplio. Como es tan amplio, lo que tienes que hacer es leer y que te queden en la cabeza cosas claras y concretas y hacer estos cuadros muy amplios en tu cuaderno, para que no se te pierda. Y en el momento que yo te envíe el cuestionario que te dije que te voy a mandar y que si sacas 4, te va a resolver el que perdiste. Entonces, por favor, si sacas 4, ya sabes qué vas a pasar. Todo en el cuaderno con mapas y cuadros, todo absolutamente en el cuaderno. Todo en el cuaderno, todo en el cuaderno. Y no lo envías. ¿Por qué? Porque es una extensión muy amplia. Y fuera de eso, ¿sabe qué? Hay niños que tienen unas letras totalmente pequeñas. Volvemos con el mismo cuento. Pequeñas, se distorsionan. Entonces, por favor, no. Listo, profe. Muchas gracias. Entonces, chicos, espero que sus familias, que ustedes estén muy bien y que aprovechen este periodo de la historia para aprender, este periodo en el que estamos. ¿Cuál es el del desarrollo intelectual? ¿Qué quiere decir? Que tú solito, que tú solita estás en la capacidad, en la posibilidad de aprender, de hacer, de reinventarte, de ser un nuevo ser humano, un nuevo hijo, un nuevo hermano, un nuevo padre, una nueva madre para tu familia, es decir, nuevos seres humanos. Mis hijos, era una videollamada. Que Dios me los bendiga. Los quiero mucho. Aprovechen, mis hijos. Chao. Chao, profe.